En los salones silenciosos del Palacio de Buckingham, donde la historia británica se escribe y reescribe entre murmullos y protocolos centenarios, se gesta una de las crisis más sensibles y explosivas que haya enfrentado la familia real moderna. Lo que comenzó como una preocupación discreta por el estado de salud del rey Carlos III ha evolucionado hacia una tormenta emocional y política que amenaza con desgarrar aún más a una familia ya fracturada por años de tensiones, heridas públicas y silencios dolorosos. El rey, visiblemente afectado por una enfermedad que la institución ha intentado manejar con la mayor discreción posible, ha dejado tras de sí un documento que ahora se convierte en epicentro de un conflicto inminente. Su testamento, más que una formalidad legal, se revela como una bomba emocional cuidadosamente escrita desde el afecto, la nostalgia y quizás el remordimiento. Un último gesto, un deseo que pretende curar con tinta lo que los años no han logrado sanar con palabras. En su testamento, Carlos III no se limitó a distribuir títulos, bienes y propiedades. Su voluntad va mucho más allá de lo material. Incluye una petición explícita, directa y profundamente simbólica: que sus hijos, William y Harry, compartan de forma equitativa no solo su herencia, sino el peso y la memoria de su legado. Una decisión que, según cercanos al palacio, busca forzar una reconciliación entre los hermanos, o al menos un acercamiento que detenga la hemorragia emocional que ha marcado los últimos años de la familia Windsor. La reacción ante este deseo del rey no ha sido uniforme. Muy por el contrario, ha sido como lanzar una piedra en aguas ya turbulentas. William, el heredero del trono, quien ha cargado durante años con el deber institucional y el respeto por las reglas del juego monárquico, se ha mostrado profundamente desconcertado. Para él, la monarquía es una estructura que se sostiene en la tradición, la disciplina y la unidad. Y en ese marco, la figura de su hermano Harry representa una grieta dolorosa, no solo a nivel familiar, sino también en términos de imagen pública, credibilidad y estabilidad institucional. Desde que Harry decidió abandonar sus funciones reales y mudarse a Estados Unidos junto a su esposa Meghan Markle, la relación con William se volvió casi inexistente. Lo que en algún momento fue una hermandad aparentemente sólida, marcada por la tragedia compartida de perder a su madre, la princesa Diana, terminó transformándose en una disputa pública alimentada por entrevistas, libros y declaraciones que dejaron expuestas las tensiones más íntimas de la familia. En contraste, Harry ha recibido la noticia del testamento con una mezcla compleja de emociones. Por un lado, se dice que se sintió profundamente conmovido al saber que su padre aún desea verlo unido a su hermano, que aún lo considera una parte esencial del legado de la corona. Pero por otro lado, también habría sentido el peso de lo imposible. ¿Cómo regresar a una estructura que lo hizo sentir desplazado, incomprendido y emocionalmente abandonado? En este escenario de emociones contenidas, aparece la figura inesperada de la princesa Ana. La hermana del rey, siempre considerada la más disciplinada, firme y silenciosa de los Windsor, decidió romper el protocolo y pronunciarse públicamente, algo sumamente inusual para alguien con su perfil. Palabras medidas, pero cargadas de intención, confirmó que el deseo de Carlos III es real y firme. Sus hijos deben encontrar una forma de reconciliarse, aunque sea por respeto a la memoria de su padre. Mi hermano no deseaba ver a sus hijos como enemigos. Lo dejó por escrito. Es nuestro deber respetarlo. Habrían sido sus palabras, pronunciadas durante una reunión privada con asesores y miembros cercanos a la familia. Esta declaración no solo legitima el contenido del testamento, sino que también marca un punto de inflexión. Porque si Ana, quien siempre ha evitado escándalos y se ha mantenido al margen de las disputas mediáticas, decide alzar la voz, es porque entiende que la situación ha superado cualquier umbral de discreción. El entorno más cercano de William ha reaccionado con extrema cautela. Algunos señalan que su mayor preocupación no es el contenido del testamento en sí, sino la interpretación pública que pueda hacerse. Podría leerse como una imposición forzada del rey, o como un gesto desesperado que evidencia una familia en ruinas. William, que lleva años preparando su camino hacia el trono, sabe que cada decisión, incluso aquellas que no toma él,
afectan directamente su imagen como futuro monarca. Además, hay quienes apuntan que, pese a sus sentimientos personales, podría verse obligado a aceptar este último deseo, por respeto a la institución que representa. Kate Middleton, la princesa de Gales, ha jugado un papel fundamental en esta etapa silenciosa de la crisis. Con su elegancia sobria, su inteligencia política y su habilidad para mantener una imagen impecable ante los medios, ha actuado como una mediadora informal dentro del núcleo de William. Se dice que ha insistido en la necesidad de analizar el testamento desde una perspectiva emocional, no solo institucional. Para Kate, el deseo de un padre moribundo no puede ser ignorado, por muy incómodo que resulte en términos de estrategia o protocolo. Además, su cercanía con la reina Camila habría servido para suavizar algunas tensiones que amenazaban con estallar puertas adentro del palacio. En cuanto a Harry, las cosas no son más simples. Su vida en Estados Unidos, sus compromisos personales y mediáticos, su independencia de la estructura real. Todo eso complica cualquier intento de acercamiento. Aceptar el deseo del rey implicaría no solo regresar, aunque simbólicamente, al entorno que dejó atrás, sino también enfrentarse a una opinión pública británica que aún no le ha perdonado del todo sus revelaciones. Para muchos, sigue siendo el príncipe rebelde. Para otros, la voz valiente que se atrevió a romper el silencio. Pero para todos, es una figura divisiva. Y, sin embargo, en esta complejidad sin respuestas simples, hay un elemento que lo cambia todo: el factor emocional. Porque más allá del protocolo, más allá de los títulos y las funciones reales, este testamento ha traído a la superficie algo mucho más humano. El deseo de un padre que, en sus últimos días, solo quiere ver a sus hijos reconciliados. Esta historia, entonces, ya no trata únicamente del futuro de la corona británica. Trata del alma misma de una familia que ha sido símbolo, institución y drama público durante generaciones. El legado del rey Carlos III no será recordado únicamente por sus decisiones políticas o sus discursos oficiales. Será recordado también por este acto final, este intento desesperado, y quizás esperanzado, de unir lo que la vida, la fama y el dolor separaron. Ahora el mundo entero observa. ¿Podrán William y Harry responder al llamado de su padre? ¿O es demasiado tarde para sanar una herida que ha crecido bajo los reflectores? ¿Se avecina un nuevo capítulo de reconciliación? ¿O el inicio de una guerra silenciosa e irreversible? Lo cierto es que el reloj avanza. Y con cada hora que pasa, la corona se enfrenta no solo a un futuro incierto, sino también a una pregunta esencial. ¿Qué queda de una institución cuando la familia que la representa está al borde de la implosión? En esta encrucijada histórica, la familia real británica no solo enfrenta un cambio de era con la inminente partida del rey Carlos III, enfrenta algo mucho más profundo y difícil de resolver: una ruptura emocional que lleva años gestándose entre sus miembros más visibles y queridos por el pueblo. Y aunque las monarquías sobreviven con protocolos, coronas y cetros, al final, lo que las mantiene vivas ante los ojos del mundo es su humanidad. Sus vínculos, sus errores, sus gestos sinceros. Y, como en este caso, sus decisiones en el momento más frágil de todos: el ocaso de una vida. El testamento del rey no es solo un documento legal, es un grito silencioso, un intento de cerrar heridas que han sido alimentadas por el orgullo, la distancia y el dolor. Un pedido final que, aunque noble, también coloca una presión enorme sobre William y Harry, dos hermanos que, más allá de sus diferencias, comparten la misma sangre, el mismo pasado y ahora, la misma responsabilidad ante el último deseo de su padre. La pregunta que muchos se hacen no tiene una respuesta sencilla. ¿Habrá reconciliación? ¿Habrá perdón? ¿O simplemente una coexistencia forzada en nombre de la monarquía? Solo el tiempo y la voluntad de sus protagonistas podrá resolverlo. Lo único cierto es que este capítulo marcará un antes y un después en la historia moderna de los Windsor. Porque no estamos presenciando solo una disputa por el legado de un rey, sino una batalla por sanar o romper, para siempre, los últimos lazos que aún los unen.
Y mientras el palacio de Buckingham guarda silencio, el mundo entero escucha, observa, espera. Si te ha parecido fascinante esta historia y quieres seguir al tanto de cada paso, cada revelación y cada decisión que podría cambiar el rumbo de la monarquía británica, te invitamos a suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Aquí te contaremos todo con profundidad, contexto y sin sensacionalismos baratos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, porque lo que está por venir podría ser aún más impactante que todo lo que hemos visto hasta ahora. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia real, tan humana como inesperada.